Si alguna vez tu alma se ha sentido exhausta, como si cargaras con un peso invisible que te drena la energía, o si tu corazón late con una confusión persistente, donde las respuestas parecen eludir cada búsqueda. Quizás incluso el eco de la duda ha comenzado a llenar ese espacio que antes albergaba una fe sólida, haciéndote sentir espiritualmente distante o simplemente perdido en el vasto desierto de la vida moderna. Déjame decirte algo muy importante, algo que resuena en lo más profundo del espíritu humano. No estás solo en esos sentimientos. Es una experiencia común, silenciosa y a menudo solitaria, pero hay una voz que rompe ese silencio. Existe un mapa, sí, no uno de coordenadas geográficas, sino un mapa del alma. Es una melodía tan antigua como el tiempo mismo, tejida con la sabiduría de siglos, pero que se siente increíblemente actual, como si hubiera sido escrita para ti, para este preciso momento de tu vida. Esta melodía tiene el poder de calmar cualquier tormenta interior que te agite, de apaciguar la inquietud que te roe, de iluminar la senda cuando solo percibes sombras. Esta promesa de paz, esta certeza de guía, no es una ilusión, es real. Permítame ser claro. Esto no es solo un estudio teológico árido, una disertación académica que se queda en el intelecto. No. Esto es una invitación a algo mucho más profundo. Es un reencuentro, un redescubrimiento de una verdad que quizás ya conoces, pero que necesita ser sentida de nuevo en la fibra de tu ser. Es una jornada diseñada meticulosamente para que no solo escuches palabras, sino que sientas cada verdad en lo más íntimo, para que comprendas el propósito divino detrás de cada frase y, lo más crucial, para que vivas el bálsamo que tu espíritu anhela desesperadamente. Hablamos de ese alivio que te permite respirar hondo, de esa claridad que disipa las nubes y de esa conexión que te ancla en tiempos de incertidumbre. Querido amigo, estamos a punto de desentrañar el Salmo 23, porque en sus versos no solo se esconde historia o poesía, se esconde la llave para esa transformación que buscas, para esa paz que creíste inalcanzable. Este salmo es un susurro divino, una promesa que se despliega ante aquellos que están listos para recibirla. Te prometo que, al final de este viaje, no verás el Salmo 23 de la misma manera. No te sentirás de la misma manera. Te invito a preparar tu corazón, a abrir tu mente, a dejar que cada palabra penetre. Prepárate para descubrir su significado profundo, versículo por versículo, y dejar que moldee tu perspectiva, sane tus heridas y te dirija hacia la certeza de un cuidado inagotable. Ahora, permítanme llevarlos un paso más allá en esta travesía. Para entender la magnitud de este salmo, debemos viajar en el tiempo, hasta la mente y el corazón de quien lo escribió. Hablamos de David, pero por favor, no piensen en el rey David, el grande, el guerrero, el monarca glorioso. No, no todavía. Imaginen a un David joven, un pastor de ovejas, un muchacho que pasaba sus días y noches en los campos solitarios, bajo el vasto cielo estrellado, cuidando a sus rebaños. Esta es la figura clave, la que realmente nos importa para comprender el Salmo 23. Piensen en ello. La vida de un pastor no era sencilla. Implicaba soledad, riesgo constante, decisiones rápidas y una profunda conexión con sus animales. Era él quien debía encontrar los pastos más verdes, las aguas más tranquilas. Era él quien protegía a cada oveja de los depredadores que acechaban en la oscuridad. Él las guiaba por senderos seguros, las curaba cuando estaban heridas, las buscaba incansablemente cuando se extraviaban. Esta experiencia, este contacto íntimo con la vida y la vulnerabilidad de las ovejas, no fue solo un trabajo para David, fue una escuela de vida. Fue en esos campos, lidiando con la naturaleza y sus peligros, donde se moldeó su comprensión de la provisión, la protección y la guía divina. Su lenguaje, su metáfora central en este salmo, no es casualidad. Nace de una experiencia vivida,
profunda y personal con el cuidado. Y aquí viene una conexión crucial para nosotros. David no era perfecto. Su vida estuvo llena de altibajos, de decisiones erróneas, de pérdidas dolorosas, de tempestades personales y políticas, tanto antes de ser rey como después de sentarse en el trono. Él conoció la soledad, el miedo, la traición, el arrepentimiento más amargo. Caminó por valles de sombra. Y no solo una vez. Él no escribió este salmo desde la cima de la invencibilidad o la perfección. Muy al contrario, este salmo, este canto de confianza inquebrantable, nació de la vulnerabilidad. Nació de la experiencia de necesitar un pastor, de reconocer su propia fragilidad en medio de un mundo peligroso y lleno de incertidumbre. Pensemos en cómo esto nos conecta. Nuestras vidas también están llenas de imperfecciones, de momentos de debilidad, de errores que nos persiguen, de desafíos que nos parecen insuperables. Si David, con todas sus fallas y triunfos, encontró en Dios a su pastor, ¿cuánto más podemos nosotros? Su testimonio nos dice que la fe verdadera no se forja en la ausencia de problemas, sino en la confianza en medio de ellos. Este salmo es un legado. Es mucho más que un poema bonito o una pieza de literatura antigua. Es un testamento vivo de fe, una declaración de confianza que ha resonado a través de las épocas, que sigue hablando hoy, poderosamente, a todos aquellos que, en algún momento de sus vidas, se sienten como ovejas desorientadas en un mundo complejo y a menudo hostil. Nos llama a reconocer que, sin importar cuán perdidos nos sintamos, hay un pastor real, eterno, cuya mano está extendida, esperando guiarnos. Ahora, con esa imagen viva de David, el pastor antes de ser rey, conociendo la vida en los campos y la profunda responsabilidad de cuidar a sus ovejas, podemos acercarnos al primer verso de este salmo con una perspectiva renovada. Es aquí donde David, elevando su mirada del rebaño a lo divino, proclama con una certeza que desarma: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Piensa en esa frase por un momento. Nada me faltará. La primera inclinación de nuestra mente moderna, condicionada por un mundo que nos bombardea con carencias y deseos, es interpretar esto de una manera puramente material. Creemos que significa que tendremos todas nuestras necesidades físicas cubiertas, que nunca nos faltará dinero, comida, techo o las comodidades de la vida. Y sí, la provisión de Dios incluye estas cosas, por supuesto, pero si nos quedamos solo ahí, si limitamos la magnitud de esta declaración a lo tangible, nos estamos perdiendo la verdadera, la revolucionaria profundidad de lo que David nos está susurrando. Nada me faltará. No se refiere principalmente a la ausencia de carencia material. Es mucho más profundo. Habla de la ausencia de una carencia existencial y espiritual. En un mundo que nos empuja constantemente a desear más, a compararnos con otros, a sentir que siempre nos falta algo para ser completos, para ser felices, para ser suficientes, esta declaración de David es un oasis. Es un desafío a la lógica del consumo, al vacío que nos promete llenar el próximo objeto, la próxima experiencia, el próximo logro. Él nos dice que, cuando el Señor es tu pastor, esa incesante búsqueda de plenitud, esa sensación de que siempre hay un hueco en el alma, simplemente desaparece, se disipa. Piénsalo bien. ¿Qué es lo que realmente te falta hoy? Más allá de lo que tus ojos ven o tus manos pueden tocar, ¿hay un vacío que no se llena? ¿Es una paz que se escapa? ¿Una dirección que no encuentras? ¿Una esperanza que se desvanece? ¿Una certeza de propósito que te es esquiva? Nuestro pastor no es un proveedor de caprichos, sino un dador de lo esencial, de lo que verdaderamente sostiene el espíritu y la mente. Él no te dará todo lo que quieres según las superficiales demandas del mundo, pero sí te asegurará que no te faltará nada de lo que realmente necesitas para vivir una vida plena, con propósito y en paz, sin importar las circunstancias externas. Aquí reside una pregunta crucial para tu propia reflexión.
¿Qué te ha dado ya el buen pastor que quizás no has reconocido aún como suficiente? Hemos aprendido a dar gracias por el aire que respiramos, por la capacidad de amar, por la resistencia que encontramos en las dificultades, por la sabiduría que se nos revela en el silencio. Cuando la gratitud se vuelve el lente a través del cual vemos nuestra vida, la confianza en el pastor se profundiza. Nos damos cuenta de que no es la cantidad de lo que tenemos lo que define el nada me faltará, sino la calidad de nuestra relación con aquel que es la fuente de todo bien. Es en esa relación que descubrimos que la verdadera satisfacción, la verdadera suficiencia, reside en su presencia, en su guía y en su amor inagotable. Acabamos de explorar la poderosa verdad de que, cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará en lo esencial, en lo que realmente nutre el espíritu. Pero esa profunda certeza no termina ahí. De hecho, es el cimiento para el siguiente paso, la siguiente declaración, que nos lleva directamente al corazón de nuestra propia humanidad, de nuestra incansable búsqueda de paz. David continúa, y su voz nos alcanza a través de los siglos con una invitación que a menudo, en nuestro ajetreado mundo, nos cuesta aceptar. En verdes pastos me hace recostar. Junto a aguas de reposo me conduce. Detengámonos un instante en esas palabras. Me hace recostar. A primera vista, podría sonar a una imposición, a una orden, pero el contexto del pastor y la oveja nos revela algo mucho más tierno, más profundo que una simple instrucción. Un buen pastor no empuja a la oveja exhausta o estresada hasta hacerla caer. Un buen pastor la conduce con paciencia. La guía a un lugar de seguridad, a una pradera tan exuberante y a unas aguas tan serenas que la oveja, por sí misma, siente una necesidad irresistible de tumbarse, de soltar la tensión y simplemente descansar. Es un acto de profunda confianza, de saber que en ese lugar, con ese pastor, el peligro está lejos y la provisión es abundante. Es el arte divino de la pausa, de la recusa consciente. Piensa en tu propia vida, en la nuestra. ¿Cuántas veces nos hemos sentido arrastrados por la corriente implacable de las exigencias diarias? La prisa, la presión por producir más, por ser más, por tener más. La cultura que nos rodea glorifica la actividad incesante, el agotamiento como señal de compromiso, el estar ocupado como sinónimo de importancia. Nos hemos acostumbrado tanto a este ritmo que el descanso, la quietud, a menudo nos parece un lujo inalcanzable, o peor aún, una señal de debilidad, de pereza. Nos cuesta muchísimo decir no a las 1000 voces que reclaman nuestra atención, a las 1000 tareas que nos esperan. Hemos olvidado la sagrada arte de la recusa, la capacidad de negarnos a la vorágine para abrazar la quietud. Sin embargo, el pastor nos guía a verdes pastos y aguas de reposo. No nos obliga, nos seduce, nos muestra un camino alternativo, nos invita a identificar esas aguas turbulentas que nos agitan el alma. El estrés crónico, la ansiedad, las preocupaciones desmedidas, el ruido constante de las redes sociales, la autoexigencia que nos consume. Y también nos confronta con nuestros campos áridos, esos lugares en nuestra vida donde buscamos nutrición y solo encontramos sequedad, donde intentamos encontrar paz y solo hay más sed. Es en esos momentos cuando la invitación del pastor resuena con más fuerza. Ven aquí. Aquí hay un lugar. No es que los problemas desaparezcan mágicamente. Las ovejas siguen siendo ovejas y el mundo sigue siendo un lugar con desafíos. Pero el pastor nos ofrece un refugio interior, un oasis de restauración donde podemos detenernos, reenfocar la mirada, recalibrar el espíritu. Es un descanso que va más allá de dormir 8 horas. Es un reposo del alma, una serenidad que nos permite enfrentar los desafíos venideros no desde el agotamiento, sino desde la renovación. La clave, entonces, no es esperar que el pastor nos empuje, sino aprender a confiar en su guía.
a reconocer su voz cuando nos señala esos verdes pastos y aguas de reposo que, paradójicamente, a menudo están esperando justo debajo de nuestras narices, si tan solo nos permitimos verlos y aceptarlos. ¿Estás listo para aceptar esa invitación? ¿Para soltar el peso y recostarte en la seguridad que Él te ofrece? Hemos hablado de la bendición de encontrar el descanso, de soltar la carga y permitir que el pastor nos guíe a esas aguas de reposo que calman el espíritu. Pero ese descanso, esa pausa necesaria, no es un fin en sí mismo. Es el preludio, el espacio sagrado donde algo aún más profundo comienza a suceder. Es entonces cuando David nos revela la promesa central del tercer verso. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Detengámonos en esa palabra. Restaurará. ¿Qué significa realmente restaurar? Para muchos, restaurar es simplemente reparar, arreglar lo que está roto, volver al estado original. Pero aquí, en el contexto divino, la restauración va mucho más allá de una simple reparación. Piensa en nuestra alma, ese espacio íntimo de nuestro ser donde residen nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra esencia misma. La vida, con sus decepciones, sus traiciones, sus errores, los golpes que no vimos venir y los que nosotros mismos provocamos, tiende a desgastarnos, a dejarnos fragmentos, a crear heridas invisibles que, aunque no las mostremos, nos agotan desde adentro. A menudo, intentamos remendar esas grietas con soluciones temporales, con distracciones, con una falsa resiliencia que nos permite seguir adelante, pero no sanar del todo. El pastor, sin embargo, no solo repara lo que está mal, él reconstruye y redefine nuestra esencia. No solo cura la herida, sino que la transforma, la fortalece de una manera que ni siquiera estaba antes del daño. Es como una vasija rota que, en manos del alfarero maestro, no solo es pegada, sino que se convierte en una obra nueva, quizás con cicatrices, pero con una belleza y una resistencia distintas, una historia de superación. La restauración del alma es un proceso de renovación profunda, donde Dios toma nuestros traumas, nuestro agotamiento espiritual, nuestras convicciones rotas y nos devuelve una identidad más fuerte, más clara, más alineada con su propósito original. Y no se detiene ahí. Después de restaurar nuestra alma, Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí es donde la experiencia de la oveja, rescatada y renovada, se vuelve crucial. Una oveja perdida no es solo encontrada y traída de vuelta al redil. Necesita ser reorientada hacia caminos seguros. Las sendas de justicia no son un conjunto rígido de reglas o un camino árido de obligación religiosa. Son en realidad el mapa para una vida plena de propósito, integridad y paz interior. Son los senderos que conducen a la verdadera vida, donde nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones, están en armonía con el diseño divino. Es un camino que no busca nuestro castigo, sino nuestra prosperidad más profunda. Y aquí viene la clave, el porqué de todo esto. Por amor de su nombre. Esto no es porque lo merezcamos, ni porque nos hayamos ganado esta restauración. Es pura iniciativa divina. Es por su carácter, por su amor inmutable, por su compromiso inquebrantable con sus ovejas. Él nos restaura y nos guía no por lo que somos, sino por quién es Él. Es su nombre, su reputación de buen pastor, lo que impulsa esta obra en nosotros. Así que, amigo, la pregunta para nuestra reflexión es esta. ¿Estamos permitiendo que este pastor no solo repare nuestras heridas superficiales, sino que redefina la propia estructura de nuestra alma? ¿Estamos dispuestos a dejar que Él moldee nuestros valores, reajuste nuestras prioridades y nos muestre esa nueva identidad que solo Él puede forjar en nosotros? Abrirnos a esta restauración es un acto de valentía. Es permitir que lo viejo muera para que algo infinitamente mejor pueda nacer.
Es confiar en que Él sabe el camino, incluso cuando nosotros no lo vemos. Hemos hablado de la restauración del alma, de esa maravillosa obra donde el pastor no solo repara, sino que redefine nuestra esencia. Pero ahora, con el alma un poco más fuerte y con un sentido renovado de dirección, David nos conduce a una verdad aún más confrontadora, una que nos obliga a mirar de frente a los aspectos más difíciles de la existencia. Nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es el verso que resuena con una crudeza ineludible en el corazón humano. ¿Qué es este valle de sombra de muerte? No es solo el momento final de nuestra vida física, aunque ciertamente lo incluye. Este valle representa las experiencias más oscuras y desoladoras que podemos enfrentar. Es la enfermedad terminal que nos arrebata la vitalidad, la pérdida devastadora de un ser querido que desgarra el alma, el fracaso profesional que nos deja sin rumbo, la duda existencial que nos paraliza en la noche, la traición inesperada que nos rompe la confianza. Son esos momentos de profunda desesperanza, de dolor emocional que parece no tener fin, de miedo paralizante que nos quita el aire. Todos, en algún punto de nuestro camino, nos encontramos transitando por algún tipo de valle sombrío. Es inevitable. Lo interesante es que David no dice, si me encuentro en el valle, sino, aunque ande en valle. Reconoce la ineludible realidad de las dificultades, pero su declaración no es de pánico, sino de una profunda seguridad. No temeré mal alguno. ¿Y por qué esta audaz afirmación? Aquí está la clave, la que transforma la desesperación en esperanza. Porque tú estarás conmigo. Presta mucha atención a este cambio. En los versículos anteriores, David habla de Dios en tercera persona. Jehová es mi pastor, me hace recostar, restaurará mi alma. Es una referencia indirecta, respetuosa, pero en el valle, en la oscuridad más profunda, la perspectiva de David cambia radicalmente. Ya no es Él estará conmigo, sino porque tú estarás conmigo. Esta es una intimidad que solo se revela, se forja, se profundiza en la adversidad, es en la fragilidad, en el momento en que todo lo demás parece fallar, cuando nuestra relación con el pastor se vuelve personal, directa, visceral. La voz de Dios deja de ser un eco distante para convertirse en una presencia palpable, un tú que camina a nuestro lado, que nos sostiene, que comparte nuestro sendero más oscuro. Es en la sombra donde la luz de su presencia se hace más evidente, más necesaria, más real. Y no solo está presente, sino que actúa. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí encontramos el doble consuelo de un pastor que no es pasivo ante el peligro. La vara era un arma, utilizada por el pastor para defender a sus ovejas de depredadores, para protegerlas del mal. Representa la autoridad, el poder de Dios que nos guarda, que interviene para luchar por nosotros contra aquello que nos amenaza, contra las fuerzas que buscan destruirnos. Nos recuerda que no estamos desprotegidos. Él pelea nuestras batallas. El cayado, por otro lado, es una herramienta de guía y corrección. Con la curva en su extremo, el pastor usaba el cayado para dirigir a las ovejas, para rescatar a las que caían en un barranco, para traer de vuelta a las que se desviaban del camino. El cayado es una expresión de la amorosa disciplina de Dios, de su cuidado atento. A veces, nuestro camino en el valle se vuelve tortuoso porque nos hemos apartado, porque necesitamos una corrección suave para no caer en un peligro mayor. El cayado nos levanta, nos endereza, nos devuelve al sendero seguro, no con dureza, sino con la ternura de quien quiere nuestro bien, nuestra salvación. Es un recordatorio de que incluso en nuestras desviaciones, Él no nos abandona, nos busca, nos rescata. Entonces, ¿cómo invocamos la presencia de este tú en nuestros propios valles de hoy? Es recordar
en medio de la confusión, que no estamos solos. Es confiar que la mano que nos corrige con el cayado es la misma que nos protege con la vara. Es permitir que su presencia no solo mitigue nuestro miedo, sino que lo reemplace con un aliento renovado, una fortaleza que no proviene de nuestras propias capacidades, sino de su compañía inquebrantable. El valle no es el fin. Es el lugar donde conocemos al pastor de una manera que solo la oscuridad puede revelar. Hemos transitado el valle de sombra de muerte, donde la intimidad con el pastor se hizo real en la oscuridad. Ahora, saliendo de esa experiencia, o quizás aún inmersos en sus secuelas, David nos revela una escena que desafía toda lógica humana, que subvierte nuestras expectativas de cómo debería ser la vida después de la adversidad. Nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Piensa en esta imagen con toda su fuerza dramática. Te esperaría un tiempo de recuperación silenciosa, quizás la soledad de la convalecencia después de haber cruzado un valle tan oscuro. Sin embargo, lo que el pastor hace es sorprendente. Él no te lleva a un lugar secreto para recuperarte, te prepara un banquete, pero no cualquier banquete, sino uno público, con testigos, y estos testigos no son precisamente amigos, son tus angustiadores, tus enemigos, aquellos que quizás dudaron de ti, que se alegraron de tu caída, que pronosticaron tu fin, o aquellos pensamientos internos de autocrítica, duda y fracaso que te asediaron en el valle. Aquí radica la belleza y la audacia de este verso. El banquete no se celebra después de que los enemigos han sido derrotados, ni en su ausencia. Se celebra en su presencia. Es una declaración divina, un acto público de honor y reivindicación. Es Dios diciendo: este es mi hijo, esta es mi hija. Ha caminado por el valle, ha enfrentado desafíos, pero yo lo honro, yo lo alimento, yo lo celebro. Esta mesa aderezada delante de nuestros adversarios no es para provocarles, es para nosotros. Es para que sintamos el sabor de su provisión, de su cuidado, de su fidelidad inquebrantable, incluso cuando las miradas críticas o los murmullos de la duda aún nos rodean. Es para que, en medio de la batalla, podamos levantar la cabeza y comer con dignidad, porque nuestra valía no la definen las circunstancias externas ni las opiniones ajenas, sino el amor incondicional de nuestro pastor. Es una lección profunda de cómo la verdadera victoria no siempre significa la eliminación de los problemas, sino la capacidad de encontrar paz y gozo en medio de ellos, bajo la protección y el cuidado de Dios. Y luego, en medio de este banquete inesperado, ocurre algo aún más íntimo y significativo. Unges mi cabeza con aceite. En la antigüedad, ungir con aceite era un gesto multifacético. Era un signo de honor y bienvenida para los invitados, especialmente para aquellos que venían de un largo viaje y necesitaban refresco y curación. Era también un acto de consagración, de apartar a alguien para un propósito especial o un ministerio. Y, no menos importante, tenía propiedades curativas y protectoras, ahuyentando insectos o aliviando heridas. Cuando el pastor unge nuestra cabeza, nos está diciendo varias cosas cruciales. Primero, nos está dando la bienvenida a su mesa con la máxima distinción, restaurando nuestra dignidad que quizás fue pisoteada en el valle. Nos honra, nos eleva. Segundo, nos está sanando. Las batallas del valle dejan heridas invisibles en el alma, cicatrices emocionales que solo Él puede tocar y restaurar con su bálsamo. Nos sana de la vergüenza, del miedo, de la culpa. Y tercero, nos está consagrando. Nos está marcando como suyos, como apartados para su propósito, para llevar su gloria. Es una declaración de identidad. No eres solo un sobreviviente del valle. Eres un hijo amado, digno de honor, escogido y sanado por el pastor.
Esta unción es un sello de su favor, una confirmación de que, a pesar de lo que hayas pasado, Él te ve completo y valioso. Y como si todo esto no fuera suficiente, la imagen se completa con una abundancia que desborda. Mi copa está rebosando. Esto va más allá de la mera suficiencia. No solo tenemos lo que necesitamos, tenemos en sobreabundancia. Es una plenitud que excede nuestras expectativas, una gracia que se derrama sin medida. Esta copa rebosante no es solo para nuestro propio consumo, es una invitación a la generosidad. Cuando nuestra copa rebosa, no solo somos bendecidos, sino que nos convertimos en un canal de bendición para otros. Es la manifestación de que la provisión de Dios no tiene límites, y que su amor es tan vasto que no solo nos llena a nosotros, sino que fluye a través de nosotros para alcanzar a quienes nos rodean. Es una verdad que nos libera de la mentalidad de escasez, de la ansiedad por lo que falta, y nos ancla en la certeza de que en Él siempre hay más que suficiente. Es un recordatorio de que podemos vivir con un espíritu de generosidad y alegría, incluso cuando los angustiadores aún estén presentes, porque nuestra fuente de vida y plenitud está en Él. Hemos celebrado el banquete de la dignidad, esa mesa aderezada en presencia de nuestros adversarios, y hemos sentido la unción en nuestra cabeza, la copa rebosante. Ahora, el pastor nos guía hacia la conclusión de este salmo, con una promesa que sella todo lo anterior, que nos envuelve en una certeza inquebrantable. David nos susurra, con la sabiduría de una vida vivida y experimentada en la fe. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Detente un momento en esas primeras palabras. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Fíjate bien en el verbo, seguirán. No dice, me acompañarán a veces, ni estarán conmigo si me porto bien, ni siquiera irán delante de mí. Dice, me seguirán. Imagina la escena. No eres tú quien persigue el bien y la misericordia, buscando desesperadamente alcanzarlos. No eres tú quien debe esforzarse por ganártelos. Son ellos, el bien de Dios y su tierna misericordia, los que están detrás de ti, como compañeros inseparables, como ángeles guardianes silenciosos pero activos, que no te abandonan, que no se cansan de tu presencia. Están ahí, observando tus pasos, recogiendo lo que dejas caer, levantándote cuando tropiezas, siempre presentes, siempre vigilantes. ¿Cuántas veces nos sentimos perseguidos por otras cosas, verdad? Nos sentimos perseguidos por el fracaso, por el juicio de otros, por el miedo a no ser suficientes, por las sombras del pasado, por la incertidumbre del futuro. Pero la promesa del pastor es radicalmente diferente. Él invierte la narrativa. No eres perseguido por la calamidad, sino por la bondad activa de Dios. No eres acosado por el castigo, sino por su misericordia inagotable, su compasión que se renueva cada mañana. Esta promesa no es condicional. No se activa solo cuando el sol brilla o cuando todo va bien. Dice, todos los días de mi vida. Esto incluye los días de verdes pastos y aguas de reposo, sí, pero también abarca los días de angustia, los momentos de confusión, las noches del valle de sombra de muerte y las mañanas después de la mesa aderezada con adversarios presentes. En cada uno de esos momentos, el bien y la misericordia de Dios son una constante, una sombra protectora que te cubre, una fuerza que te impulsa, y la culminación de esta certeza nos lleva a un anhelo profundo y universal. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. A menudo interpretamos la casa de Jehová como el cielo, el destino final de nuestra fe, el lugar donde finalmente estaremos con Él. Y es cierto, en su sentido más pleno, apunta a la eternidad. Pero, ¿y si esta casa fuera más que un lugar futuro? ¿Y si David nos estuviera invitando a algo que podemos experimentar aquí y ahora? La casa de Jehová no es solo un edificio físico, ni un templo de piedra. Es la presencia constante de Dios. Es el lugar de su comunión,
de su intimidad, y el Salmo nos enseña que podemos morar en esa presencia, en esa casa, por largos días, es decir, a lo largo de toda nuestra existencia terrenal. Esto significa que nuestra vida diaria, nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros momentos de alegría y de tristeza, pueden ser transformados en una casa de Jehová si cultivamos su presencia en ellos. Es aprender a vivir con una conciencia constante de que Él está con nosotros, que nos rodea, que habita en nuestro espíritu. Es la práctica de llevar a Dios a cada rincón de nuestra existencia, permitiendo que su paz, su sabiduría y su amor permeen todo lo que somos y todo lo que hacemos. Así, la promesa final no es solo una certeza de la vida eterna, sino una invitación a vivir el cielo en la tierra a través de una comunión continua, diaria, ininterrumpida con el pastor. Es una verdad que nos libera de la sensación de estar separados, de la añoranza de un hogar que parece lejano. Es entender que ya estamos en su casa, si tan solo abrimos los ojos y el corazón para percibirlo. Es una permanencia de amor, un abrazo que no se cansa, que nos sostiene desde el inicio hasta el final de nuestro viaje. Nos invita a cultivar esa conciencia del bien y la misericordia divina en cada nuevo amanecer, a entender que no son una casualidad, sino una deliberada y amorosa elección de Dios para con nosotros. Hemos viajado a través de cada verso del Salmo 23, despojándonos de interpretaciones superficiales para sumergirnos en su significado profundo y transformador. Hemos visto cómo David, el pastor antes que rey, moldeó su comprensión de la guía divina en los campos solitarios, enfrentando peligros y cuidando a sus ovejas. Hemos comenzado con la audaz declaración de que, con el Señor como nuestro pastor, nada nos faltará. No en el sentido material que la cultura nos impone, sino en la ausencia de esa carencia existencial y espiritual que nos consume en un mundo de deseos insaciables y comparaciones constantes. Nos hemos preguntado qué es lo que realmente nos falta y qué hemos recibido ya, quizás sin reconocerlo como suficiente. Luego hemos sentido la invitación al descanso. Ese me hace recostar en verdes pastos, junto a aguas de reposo. Hemos reflexionado sobre la arte divina de la recusa, la capacidad de decir no al incesante ruido y la prisa que nos agotan, para aceptar la pausa que nos ofrece el pastor. Entendimos que no es un descanso forzado, sino una atracción hacia una quietud que solo se logra en la confianza, un refugio de las aguas turbulentas y los campos áridos de nuestra vida moderna. Desde ese lugar de reposo, hemos contemplado la maravillosa promesa de que Él restaurará mi alma. Descubrimos que esta restauración es mucho más que reparar lo roto. Es reconstruir y redefinir nuestra esencia después de los golpes de la vida, sanando heridas invisibles y reconstruyendo nuestra identidad en un proceso de renovación profunda. Es la guía por sendas de justicia por amor de su nombre, caminos que no son de obligación, sino de propósito, integridad y plenitud, mostrando su carácter a través de nuestras elecciones. Y con el alma un tanto restaurada, nos atrevimos a caminar por el valle de sombra de muerte, ese lugar ineludible de dolor, pérdida y miedo que todos enfrentamos. Allí, en la oscuridad más densa, la promesa de su presencia se volvió una intimidad personal, un tú que camina a nuestro lado. Aprendimos que tu vara y tu cayado no solo nos protegen de los enemigos externos, sino que nos corrigen con amor, nos rescatan de nuestras propias desviaciones y nos infunden aliento cuando el temor amenaza con paralizarnos. Es en el valle donde la luz de su compañía brilla con mayor intensidad. Finalmente, emergimos a la escena del banquete de la dignidad, esa mesa aderezada en presencia de mis angustiadores. Una imagen que desafía la lógica, donde la victoria no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de celebrar la provisión y el honor de Dios justo en medio de las críticas, las dudas o los desafíos. Vimos cómo Él unge mi cabeza con aceite,
un símbolo de bienvenida, sanación y consagración, restaurando nuestra dignidad y sellando nuestra identidad como suyos. Y con una generosidad desbordante, mi copa está rebosando, recordándonos que su provisión es más que suficiente, que va más allá de nuestras necesidades, invitándonos a compartir esa plenitud. Y culminamos con la certeza inquebrantable de que, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, no persiguiéndolos, sino siendo perseguidos por ellos, como compañeros fieles, inseparables, que nos cubren con su sombra protectora en cada paso. Y esta certeza nos lleva a morar en la casa de Jehová por largos días. Una promesa no solo de la eternidad, sino de una comunión presente, diaria, que transforma nuestra vida aquí y ahora en un hogar donde Él habita. Ahora, después de este recorrido, quiero que te preguntes, con una honestidad brutal, pero también con una ternura infinita hacia tu propio espíritu, ¿cuál de estos versículos, cuál de estas verdades resonó más profundamente en tu alma hoy? Fue la promesa de no carecer de lo esencial, la invitación al descanso, la promesa de restauración, la compañía en el valle, el banquete de honor o la certeza de su bondad incesante. Y más importante aún, ¿dónde, en este preciso momento de tu vida, sientes la necesidad más apremiante de la presencia activa de este pastor? Quizás tu alma hoy se siente exhausta y necesita recostarse en verdes pastos. Quizás tu corazón anhela ser restaurado de viejas heridas. O quizás te encuentras en un valle oscuro y lo único que buscas es sentir esa intimidad del «tú estarás conmigo». Permite que las verdades de este salmo no sean solo palabras escuchadas, sino que se conviertan en el ritmo de tu propio corazón, en la brújula inmutable para tus pasos. Deja que cada verso se ancle en tu realidad, no como una teoría, sino como una experiencia vivida.